Quiero hablar de los presidentes de Nacional y Peñarol. Poneme primero la foto de Ignacio Rubio. Qué personaje. Ahí aparece Nachito, como le decimos a veces, o por lo menos yo a veces me refiero a Ignacio Rubio, presidente de Peñarol, de esa Aparte, qué manera. foto, justo esa foto representa lo que es Nacho Rubio. Un Qué personaje. fotón, ¿no? Mira que con los lentes. Este loquito, ¿qué opinión te merece, Fabro? Y bueno, yo creo que ahí los hinchas de Peñarol tienen una opinión bastante formada, por lo menos los que me siguen a mí en el canal tienen una opinión bastante formada. Creo que tienen mucho más propiedad para hablar de lo que yo pueda opinar, pero si tuviéramos nosotros un presidente como Rubio, creo que en Nacional ya habría un incendio hace rato. Es muy complicado porque es un tipo que juega mucho para la tribuna, permanentemente para la tribuna. Siempre está jugando para que la hinchada Tribunero, le ¿no? Le tire gusta, le flores, gusta. Y re aparte le gusta tribunero. el maquilombo, ¿viste? Te Claro. tira un Pero estado WhatsApp. hay algo que yo creo que debe ser único en el mundo, de que un presidente defienda a capa y espada a un empresario, que un empresario encima le debe tantos millones de dólares a tu club, y lo defienda y lo diga abiertamente, que cena todas las semanas con él y que prácticamente lo quiere. Sí, eh, sí, dice que son amigos, o sea, que son está. amigos, pero aparte, obviamente que hay conflictos de intereses ahí a la hora de tomar definiciones, de cobrarle, bueno, Evaristo, que es uno de los dirigentes de Peñarol, que ha salido al cruce permanentemente, que es insólito, lo ha dicho, que es insólito que el presidente no defienda a su club y le Increíble. tenga que cobrar el dinero que tiene que cobrar a Tenfield. Ya con eso, creo que no hace falta agregarle más nada. O sea, que un presidente no defienda a su club y no quiera cobrarle un dinero. Estamos hablando de que alrededor de 7 millones de dólares. Sí, 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 sí. Después está la perlita ahí que Gabito sacó la otra vez con respecto a que tenía muchas deudas y que las pagó de buenas a primeras, las pagó siendo presidente de Peñarol, sabiendo que tanto los dirigentes como presidentes de tanto de Nacional como de Peñarol son honorarios, no tienen salario, y pagó todas sus deudas, que no se sabe bien dónde sacó ese dinero, pero tiene esa conexión con Paco Casal y con Tenfield. Y esas cosas vos decís, pa, Claro, hay muchos que le ponen el manto de duda. sí, resuena mucho, ¿no? O sea, para los. Gabito sacó un documento ahí, creo que con, con, Sí, con sí, sí, Josepa, sí, con ¿no? Josema y Sacó documento, dato, coso y dijo, oh, esto es imposible. cómo hizo para pagar, porque estaba embargado, tuvo que pagar más de 150.000 dólares, creo que de embargo en Sí, el sí. Banco República, o sea, mucha guita, y en realidad como que no tiene mucho trabajo oficial o declarado por lo menos. Claro, o sea, la gente se pregunta. Hay muchos hinchas de Peñarol incluso que se preguntan. Sí, claro, ¿Y este tipo cómo hizo? ¿cómo hizo? ¿Cómo hace? Y encima tiene el descaro de seguir defendiendo a Paco Casal, ¿no? O Claro, y sea, después muchos dicen, bueno, claro, vos empezás a atar cabos a veces y pará. Yo pienso una cosa y digo, este loco un día sale un documento, presenta a Gabito, Rubio pagó las deudas millonarias que tenía, pues son deudas sí, millonarias, o sea, claro, sí, sí. 150 palos verdes, creo que era más, Sí, sí, no sí. recuerdo ahora la cifra. Sí, una de las tantas Una de cuentas las eran tantas, 150, digo, deudor, el y tipo de después, deudor, sí, sí, y sí. dice, vos, ¿cómo, o sea, cómo hizo para pagar si no labura? Y a su vez, por otro lado, vos ves que el loco, claro, te muestra amistad eterna con Francisco Casal, vamos a decirlo claro. No, Y además de eso, no le quiere cobrar una deuda a la empresa que le debe al club que él preside. O sea, si te pones a pensar un poco, decís, claro, ¿cómo no va a sospechar la gente de Peñarol? Digo la gente de Peñarol porque son los que le importa más. Supongo que claro. tener un tipo presidente como Ignacio Rubio, que está en estos asuntos, sí, loco, pará. O sea, claro. O sea, Porque es aparte no amigo va, de este, aparte no se va, no va, paga acá, no paga va allá. solo en el discurso, porque después vamos a hablar también de Nacional y de Persman, pero no va solo en el discurso, va en los hechos. Claro, Porque una cosa es que él diga, sí, soy amigo de Paco Casal, ceno todos los días con Paco Casal, pero otra cosa es que eso lo demuestre en los hechos. Y él demuestra en los hechos que tiene un conflicto de interés y que tiene una amistad real con Paco Casal. Porque
no cobrándole la deuda que le tiene que cobrar, queriendo firmar por los derechos de televisión 22 millones de dólares, como que estamos ahora en este momento en la licitación, que está en el periodo Desesperado de por consulta, que tenemos una base de 46, 47 millones de dólares, ahí te das cuenta que obviamente que el tipo no quiere el bien ni para el fútbol uruguayo ni para Peñarol. El tipo lo que quiere es la de él con Paco Casal. Es más que evidente. Pareciera o sea, como que, claro, de alguna forma, bueno, está, yo me acomodé acá, después más me chupa un huevo todo, anda a cagar con no sé qué, Peñarol sí. y qué me vení. O sea, en algún punto el mensaje, porque hay muchos hinchas que se lo preguntan, decís vos, ¿cómo puede ser esto? El tipo que preside a la institución de la cual soy hincha, me pongo en la cabeza de algún hincha de Peñarol, te da un mensaje de amistad con un tipo que le debe al club y que no le quiere cobrar esa deuda y además después resulta que por arte de magia No, paga no, la no. deuda que no Es sé qué. increíble, ¿no? Es increíble. O Es sea, increíble. yo lo pongo como un manto de duda. No lo estoy afirmando, estoy diciendo cosa que piensa la gente de Sí, Peñarol. claro. O Sí, sea, sí, esto es sí. clarísimo. No, y con todos los elementos que ellos mismos han mostrado, como Evaristo hablando del tema de la deuda que tiene Tenfield con Peñarol, de Gavito cuando sacó la documentación de Rubio al pagar todas estas deudas que tenía, pero un tipo que no tiene trabajo. Y vos decís, bueno, está, o sea, 2 más 2, 4, o sea, Bueno, no hay le vuelta. sumo también al momento de votar en la comisión directiva de Peñarol, cuando había que definir el voto institucional de Peñarol para si apoyaban la licitación dividida o en una sola unidad, cuando estaba demostrado, porque hay informes de esto, que la licitación dividida va a llevar, porque de hecho estamos ahora en ese proceso, a que los clubes obtengan mayores ingresos económicos que si hubiese sido en una sola Una sola unidad. unidad. Y sin embargo, Peñarol, uno de los pocos clubes, presidido por Rubio, por supuesto, que quedó de la vereda de apoyar a Casal. Igual que Cerro Largo con Ernesto Del. Y no solo eso, sino que antes él quería evitar la licitación y quería firmar por, si le hubieran ofrecido de arranque los 17 millones de dólares que supuestamente venía pagando Tenfield, que no es real, eso lo mostró también Josema en su momento, que eran 12 en realidad y había 3 millones por fuera de Por merchandising. merchandising para Nacional 15. y Peñarol, que eran 15 en total, pero en realidad eran 12 para el fútbol uruguayo, pero si le hubieran dado a Rubio, yo creo, 17 millones de dólares, él firmaba 17 millones de dólares, porque Estaba él desesperado. defendía a Tenfield y defendía a Paco Casal en la posición, teniendo esa posición, vos decís, pero pucha, siendo presidente de un club, sabiendo que vos podés rescatar mucho más dinero, que te vas a repercutir en tu club, preferís hacerle los mandados a tu amigo que defender los intereses de tu club. Y después la frutilla de la torta fue lo de la deuda que tiene Tenfield con Peñarol. Sí, sí. Bueno, y hace poco se calentó, no me acuerdo el apellido, de un ex dirigente de Peñarol, un veterano, que fue a un programa de Julio Ríos y que quemó todo así, viste, dijo, no, porque Rubio, no sé qué, como que de dónde sacó la guita, pero afirmándolo, ¿no? Que el loco sabía que Rubio, o sea, le estaba pagando la deuda, no sé, a alguien, ese alguien me imagino yo que, no sé si se refería a Casal o a Casal, quién, claro. porque yo no la vi la nota, pero sí me lo contaron, y después, claro, Rubio se puso como loco, fue y lo quiso, no sé si lo intimó, una denuncia, y además le avisó a la radio que no iba a dar una sola nota más con nadie, porque claro, eso fue como un dedo en el tuje, ¿no? Para Sí, sí, Rubio, sí, sí, que sí, sí. estamos hablando de un tipo que fue dirigente de Peñarol, si no me equivoco. ¿Cómo era? A ver si alguno se acuerda ahí Vos sabés que me lo tengo el en la. apellido. Pero fue no hace Sí, sí, mucho, ¿eh? no, no. No, es un apellido medio raro, no era Loeffler. Iba a decir Lofer, ahí va, Hoffler, iba a decir Lofer, yo. ahí va. Loeffler fue, dice Federico González ahí González. a Lofer. Y un quilombo se armó, claro, un escándalo. Es que bueno, así un poco lo que decía este hombre es lo que piensan muchos hinchas de Peñarol que Y están sí, en contra claro. de este tipo. Sí, claro, sí, sí. Pero bueno, y además también yo le agrego que me parece un loco
aparte de toda esta parte política, que creo que es fundamental, yo ya le agrego la otra parte de que me parece un tipo que constantemente está generando violencia, Sí. poniéndole el manto de duda a la honorabilidad de los arbitrajes, porque, de la AUF en general, porque te caja la frase, tienen todo tomado, ¿viste? Claro. Cualquier cosa. El otro día Nacional tuvo una reunión, y esto verdaderamente lo digo tratando de ser lo más objetivo posible, a pesar de que todos saben que soy hincha de Nacional. Pero el otro día Nacional pide una reunión por el tema arbitral. Había motivos más que sobrados para pedirla, Nacional con Ignacio Alonso, para pedir garantías, porque habían pasado varios partidos donde, la verdad, no te cobran falta que eran para Roja, ni siquiera revisaba el VAR, no te cobran 3 penales contra Juventud de las Piedras, o sea, cosas escandalosas, porque además ni siquiera eran revisadas, o sea, lo que hace peor aún todavía la cosa. Y este macaco sale, o este muchacho por ahí, porque por las dudas no sé si se vaya a pensar que la palabra macaco acá la decimos como... Pero este señor sale a contrarrestar eso, o a intentar contrarrestarlo, metiendo un estado de WhatsApp que además se mete directamente en un asunto que era de Nacional, o sea, no es un tema tuyo. Estás todo el tiempo metiéndote en cosas que ni siquiera te corresponden, con mensajes desubicados, que ahora no lo tengo acá, pero era un mensaje de esos que también, viste, otra vez, el tipo exponiendo al arbitraje en general, bueno, a la AUF, y además también yo creo que sin fundamentos y sin criterios, porque hablando como que Nacional tenía todo tomado, ¿tomado de qué? Si venía de hace los últimos 3 partidos anteriormente a esa reunión, claramente a Nacional lo habían desfavorecido, me sale, o despojado, o perjudicado, y a Peñarol, por el contrario, lo habían favorecido. Porque yo vi los partidos de Peñarol y hubo varios de ellos donde le dieron una manito, ¿viste? Esa, capaz que si no estaba esa manito, seguramente lo ganaban igual, no sé. Pero se dio en las últimas fechas algo de esto. Hoy yo no me puedo parar en los pedales a decir, hoy a Defensor lo mataron porque no vi tanto el partido como para decir eso. Lo que sí, me llegaron varios mensajes, grupos de WhatsApp, diciendo, esto es una cosa escandalosa, por lo del penal ese, por ejemplo, ese sí lo vi, me pareció que era por lo menos revisable, que Goulart te abraza al jugador de Defensor en una jugada de ataque de Defensor. Pero digo, volviendo al punto de Rubio, se mete en todo el tipo, ¿viste? Él mete cuchara y siempre está generando... Creo que tenés que calmarte a veces un poquito, ¿no? Y Sí, más sí, cuando aparte en una época donde están pasando cosas que... genera esa división permanente complicadas. entre los propios hinchas, ¿no? Entre los hinchas de Nacional y de Peñarol, Ni que hablar. porque está bien. Pero estamos hablando que es el máximo responsable de una Claro, institución como claro. Peñarol. Una cosa o sea, que vos tenés que cuidar un poquito que más. nosotros nos chicanimos entre nosotros en una buena, el clásico, los rivales de siempre, pero ya que salga un presidente a ser un hincha más, hablando de esa manera como institución, me parece que no está bueno. No, la verdad que no. Poneme ahora la foto de Flavio Perchman y después vamos a hablar de Leo Fernández y del Diente López. Bueno, ahí Flavio aparece... Perchman. ¿Qué personaje este tipo? ¿Eh? Se siente, ¿no? Mirá. Se siente... Silencio. Se siente silencio. No escuchamos nada. Le pusieron de voz a la Flavio. Lo mandaron callar, ¿no? Como viste que cuando mandás al perro para la cucha porque está meta a ladrar y con todo el tiempo, Hoy todo habló momento. Bairo, que varios lo pusieron acá en el chat. Hoy hubo conferencia de Bairo de Hubo mañana. conferencia de Bairo hablando del tema ese, de cómo se estaban coordinando, que no quiere decir que ahora va a hablar sí o sí Bairo. Dijo que en algún momento van a hablar igual, pero en forma coordinada, y una de las cosas que dijo Bairo es eso, de que cuando habla alguien, un directivo, tiene que hablar por la institución y no a título personal. Creo que eso es importante. Es verdad. Porque era algo que le reclamábamos a Perchman, que es otro personaje que sinceramente ha dejado mucho que hablar. Y ahí voy a remarcar yo la comparativa esa, cuando hablé lo de Ruglio. Porque Ruglio, en lo discursivo,
es afín a Paco Casal y a Tenfield, pero en los hechos también. En el caso de Bairo, en lo discursivo, siempre me pareció muy afín a, bueno, por lo menos este último tiempo, a Tenfield, y más con todas las declaraciones que ha hecho, las posiciones personales que ha puesto antes de la licitación, después de la licitación, que él quería el paquete completo y no dividido. Bueno, todo eso que lo acercaba mucho al discurso de Tenfield, al discurso de todos los operadores de, de Tenfield y de Paco Casal. Pero en los hechos, y ahí marca una diferencia en cómo se maneja la interna de Nacional con Peñarol, en los hechos no, porque no se dejó, porque hay una asamblea de Claro. socios que hay un mandato, Ahí que clave hay, los socios. claro, que hay presión por parte de los socios y no le dieron tanta libertad como así le dan libertad a Rubio manejarse en Peñarol. Bueno, acá no se le dio tanta libertad a Flavio, así que yo no sé hasta qué punto él hubiese llevado ese discurso a los hechos. En los hechos no pasó nada con Flavio. En los hechos no pasó nada porque, en definitiva, Sí. Nacional terminó respaldando al Ejecutivo, terminó respaldando la licitación y terminó respaldando todo el pliego como tal cual lo estaba presentando Nacho Alonso. Pero yo creo que capaz que si le dábamos rienda suelta, yo no sé en qué terminaba Flavio Perlman. Acá lo que es claro, que yo lo dije en todo momento, incluso hasta lo hablamos con él en un momento que le hicimos una nota en una cuestión, que fue la que generó tremenda polémica, porque él dice, no, yo no tengo tan claro que sea tan así, esto de la licitación dividida va a dar mayores frutos económicos para Nacional, para los clubes. Yo lo que creo que, en cuanto a este tema de los derechos de televisión, Perchman siempre tuvo un discurso mucho más cercano a la empresa Tenfield. Eso es así. Me dirá por el motivo que sea. Pero la realidad es que él lo manifestó cuantas veces pudo, no solamente en este tema, sino en otros también. Yo ponele que por ahí entiendo que fue capaz algo estratégico, porque claro, por un lado tenías a la gente de Nacional, o tenés a la gente de Nacional, los socios, representando a la institución, mandatando en una asamblea, yendo en algún punto la vereda, en algún punto no, en la vereda opuesta totalmente a la de Tenfield, y por otro lado, este tipo que por ahí siempre dio un mensaje más pro Tenfield que contrario a eso, yo creo que quizás como para intentar mediar un poco eso y que Tenfield no sea como una guerra personal, tiró algún discurso de eso. Es lo único que puedo llegar a pensar el por qué habrá dicho lo que dijo en su momento. O quizás verdaderamente se sentía más cómodo con Casal y con Tenfield. No sé, la verdad eso no lo sé. Sí sé los mensajes que él dio y la verdad que fueron apuntando más hacia ese lugar. Pero lo que sí en este club primó y se respetó la decisión de los socios en aquella asamblea y que además fue fundamental ese mini ruido que se armó cuando Bairo en algún momento también un poco que quiso quedar en el medio, Tambaleó un porque, claro, porque capaz que quería hacer el, bueno, de un lado la hinchada, los socios, del otro lado estaba el discurso de Perlman y yo me pongo acá en el medio. Tranquilo muchachos, no se peleen, esto lo vamos a solucionar y vamos a ir por acá, por el camino de la mayoría y de lo que los socios mandataron, que en definitiva, a ver, el club es de los socios, eso clarísimo. Por suerte eso se respetó. Yo, a ver, insisto en esto de que Bairo más parado en el medio, con un discurso más conciliador si se quiere, pero en algún momento, claro, se generó esa incertidumbre, decir, vos, ¿qué onda estos tipos? O sea, ¿qué onda este tipo? Sobre todo en el caso de Perman, que tenía discursos más cercanos a Tenfield que a la posición institucional histórica de Nacional y a lo que los socios habían Aparte, mandatado en esa asamblea. el discurso, que yo lo reaccioné como en dos videos, el discurso era muy, pero muy idéntico al discurso de los operadores de Tenfield, Claro. pero muy parecido. Que eso era lo que me llamaba la atención, porque vos podés, capaz que para no quedar tan expuesto, o capaz que había algún negociado en el medio, que él no quería quedar tan expuesto, tan separado a tal o cual posición,
manejarlo de otra forma. Yo qué sé, buscarle decir lo mismo pero con otras palabras. Pero no, era exactamente el mismo. O sea, si vos Sí. haces un corte de los, que capaz que en algún momento lo hago, haces un corte del discurso de Perlman, haces un corte del discurso de Gorsi, por ejemplo, es exactamente el mismo. Una En cosa ese que momento era el mismo discurso. el mismo discurso, el mismo Yo no lo discurso. tengo tan estudiado. Hay actores que prefiero ni escucharlo. En este caso lo de Gorsi. Sí, sí, Me no, no, parece no. que Igual hay impresentable. que escucharlo siempre porque No, no, ellos está bien. mandan mensajes Obvio. Y permanentemente. tienen una comunidad que hay gente que por ahí, viste, son tipos que dicen cosas y hay muchos que Sí, sí, sí. seguramente, no sé, Igual los a alguno utilizan, le debe creer. igual los utilizan más para mandar mensajes. Para mí son como el nexo entre las decisiones de Tenfield y Paco Casal con advertirle a los clubes, o en este caso a Nacional, que tenía esa posición contraria a ellos, de mandarle mensajes, ¿no? Claro, De decir, por ejemplo, en un momento dijeron que iban a denunciar el tema de los contratos, de las cláusulas que tenían. claro, Y ahí, claro, esos mensajes los mandan permanentemente con ellos. claro. Es obvio que los utilizan para eso, porque después no los ve nadie. Porque todo el mundo, cada vez que yo los reacciono, me dicen permanentemente, vos, son infumables. Me dice, Fabro, te dejo el like, Es pero la verdad que que, no me lo quiero fumar. claro, no, claro, eso pasa. Es que hay mucha gente que ya no, a muchos periodistas no les cree. Es una realidad eso. Por eso también empiezan a aparecer los nuevos comunicadores, los nuevos medios. Ahora, por suerte, existe el streaming que nos da la posibilidad, obviamente también con muchísimo esfuerzo, con un montón de cosas que hay que atender, pero tenemos la posibilidad de tener un micrófono y decir cosas, y del otro lado la gente también tiene esa posibilidad de elegir qué carajo quiere escuchar o a quién. Y yo creo que hoy, por suerte, estamos viviendo en esta era donde no tenés que comerte siempre a los mismos operadores de siempre en todos lados. Porque yo me acuerdo cuando yo era guacho, toda mi vida escuché radios deportivas y demás. Y en aquella época era la Sport y nada más. Nada O más. sea, de deporte. Y tenías que escuchar siempre lo mismo. Y vos sabías que lo que te estaban diciendo del otro lado muchas veces era mentira o no era así. Y te la tenías que bancar porque no había otro. Y te daban ganas de comerte la radio. Y hoy por suerte sí, existen este tipo de espacios que hacen que también la gente tenga esa posibilidad de elegir a quién escuchar y a quién creerle y a quién no, ¿no? Por Tal supuesto. cual, tal Pero cual. volviendo al tema este de Flavio, sacando también ahora esta parte política, creo que el Nacional ha hecho cosas que están buenas, o por lo menos en cuanto a la intención que tiene. Y a ver, gente, porque vi que alguno puso, pensé que ibas a poner a Bairo. Yo entiendo que las dos figuras más representativas, dirigencialmente hablando, tanto de Nacional como de Peñarol, son Flavio Perchman e Ignacio Rubio. Bairo es el presidente de Nacional, eso está claro, y de hecho creo que está mostrando estar a la altura de ser un presidente de Nacional en cuanto a que el tipo, bueno, en este caso, por ejemplo, tomó una decisión, le dijo, vos no hablas más, esta semana, muchacho, no habla nadie, que te puede gustar o no, pero quiero decir, tomó una decisión de presidente. Pero al margen de esto, pongo la figura de Perchman porque entiendo, o pusimos porque es el tipo que en definitiva se llevó los votos de la elección. Esto es Claro. una realidad. Él conformó la lista y es la figura máxima. Yo me refiero a la figura máxima en cuanto a lo que representa dirigencialmente, no por el cargo de vicepresidente, sino porque la imagen de Lo Perchman que pasa es es que la más trascendente. hasta hace unos días, en realidad, en lo que es la decisión de la votación, Bairo era el presidente, pero en los hechos parecía más Flavio Persman el presidente. Porque era Bueno, el que claro, aparecía en todos lados, era el que se mostraba firme en las decisiones, el que decía siempre, obviamente sumando a Bairo, pero no se pueden poner, varias veces lo dijo, no claro, se pueden poner en contra de Bairo y de Flavio Persman, diciendo que el poder estaba ahí y bueno, él permanentemente asumía ese rol de presidente que en realidad lo tenía que haber asumido desde el arranque Bairo, claro, que es lo que está pasando ahora en claro, realidad. Es sí. Bairo el que tomó las riendas y vamos a ordenar la cancha, vamos a decir, bueno, Persman, vas a hablar, pero cuando la directiva determine que tenés que hablar y qué es lo que tenés que hablar. Claro, claro. Sí, yo creo que ahí un poco
en la comunicación está bien, ¿viste? El hecho, yo creo que de hablar con los medios en general, me parece que está bueno en algún punto no esconderse, eso está bien, pero claro, después está lo otro que es, ¿qué decís? Si cada vez que salís armás quilombo porque te mandás una Claro. cagada, porque te pones en contra de la gente, porque la verdad, cuando criticó a la hinchada de Nacional, bueno, lo criticamos obviamente cada uno en su canal, porque entendimos que fue fuera de lugar y yo creo que sin análisis además. Él tiró un día, sé que estaba caliente, y claro, tuvo mucho de eso. Cada vez que salió, en muchos casos, de tirar polémicas por ahí, por decir cosas que pensaba él, pero que no eran institucionales. En la mayoría de los casos fue así. Después, por otro lado, yo creo que en algún punto ha tomado o ha intentado llevar el club de una forma en cuanto a, por ejemplo, Nacional apostar por fichas, cosa que no se hacía. A mí me parece que eso está bien, que es la manera a veces de manejar un club. Esto de negociar con los contratistas para que los juveniles que tienen, o los jugadores en general, hablo de juveniles porque pasa mucho, esto de si no tenés un jugador que tiene solamente 6 meses de contrato no puede jugar en Nacional, o sea, va a trotar alrededor de la cancha, no juega más. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque si vos tenés 6 meses de contrato con un club, podés firmar un precontrato con cualquier otro y te Claro, vas libre a fin claro. de año. Entonces, Nacional, año y medio antes, empieza a renegociar ese nuevo contrato, que fue lo que pasó con Meireles ahora, lo que se está trabajando, que dicen que está cerca de llegarse a un acuerdo, porque Meireles se le vence el contrato a fin de 2026. Sí, que nos restringimos de tener a Mereles en este último tiempo, que aparte había sido figura y con todo este lío de Bentancur y toda la problemática del contrato, lo rezagaron. Para mí no fue una decisión deportiva sacarlo por rendimiento. Para mí se dio todo eso en este marco del contrato y A mí me dijeron que fue por una cuestión deportiva, sí. pero está, una cosa es lo que me dicen de adentro, eso es No, una y yo lo, información que me ojo, dieron. yo lo veo Por otro bien, lado, lo veo lo bien, podés llegar a lo pensar. veo bien si fue así con el tema de lo contractual, porque no está bien tampoco que venga un contratista y te maneja el jugador y te maneja el club. ¿Qué jugador puede jugar? ¿Qué jugador no puede No, jugar? que eso para mí, claro, eso es clave. A ver, esto de que Nacional no tenga jugadores que tengan menos de un año de contrato, clave por esto mismo, porque te firman un preacuerdo con un club 6 meses antes y se van. Claro. Se van libres. Entonces yo creo que está bien eso de marcar la cancha y decir, bueno, muchachos, si no se renueva, el caso de Meireles es el más claro, y el año que viene no jugarás. Bueno, mismo Te vas a quedar 6 meses trotando. más allá de lo que sea Carneiro, no creo que se valorice tampoco la cláusula esta de salida, que creo que es de la gestión anterior, la cláusula de $200.000 que tiene Carneiro. O Sí, sea, tiene una una cláusula de cláusula 200 muy millones. baja. Una cláusula muy baja, más allá de la opinión que podamos tener nosotros del jugador, si sirve o no sirve, si técnicamente ahora el valor del mercado no creo que sea de Carneiro $200.000. Y hoy no sé tampoco cuánto vale, te digo la verdad, por haber estado tanto tiempo lesionado, como por el presente futbolístico, pero porque ya tiene además 31, creo que tiene Carneiro, no es ningún pibe. Pero bueno, está igual, entiendo para dónde apuntás y es esto de capaz que claro, $200.000 viene cualquiera, te lo lleva. Porque ha pasado con varios jugadores con esa Y cláusula bueno, tan sí, baja, ¿no? En sí, otras épocas que había estado bastante complicado eso, porque obviamente que ahí el que pierde es el club. sí, señor, es así. Nico, poneme la imagen porque ahora quiero comparar y hablar de Leo Fernández primero y después vamos con el Diente López. Leo Fernández y el Diente López. ¡Uf! Este ¡Qué tipo que tema! valió 7 millones en Peñarol, ¿qué opinión te merece, Fabro? Leo Fernández, a ver. Vos sabés que yo cuando empecé a verlo, creo que fue en el campeonato anterior que Peñarol ahí arrasó. Y este hombre, Leo El del año Fernández, pasado. metió goletos, colores de tiro libre. Yo no sé si lleva algún gol de tiro libre esta temporada. Si Creo que no. lleva uno nomás o dos, como mucho. Fue una demencia, cada tiro libre que tenía era medio gol. Bueno, le salvó a Peñarol, le salvó varios partidos. Me acuerdo que uno de los pocos partidos que le vi
contra Danubio en Jardines, que muchas veces decimos que a Nacional le cuesta ganar en Jardines. Bueno, Peñarol ahí contra Danubio iban 0-0 y en el minuto 80 y pico, 87, 90, aparte una falta, me acuerdo que lo puteé ¿cómo es? Al Colo Romero, que le hace una falta Claro, ahí. el Colorado le gusta pegarle a todo lo que se mueve. Una falta estúpida. Claro, no le pueden dar un tiro libre ahí. Le da el tiro libre a Leo Fernández y no lo iba a patear Leo Fernández. No me acuerdo quién era el que lo iba a patear. Y ahí creo que Aguirre le hace la seña. Que no, que le tenía que patear Leo Fernández. Claro. Y la clava al ángulo, golazo. A ver, yo sinceramente lo vi esa temporada y dije, puf, este le va a dar mucho rédito a Peñarol. Va a estar complicado jugar contra este tipo. Me daba mucho miedo cada vez que Mejía nos enfrentamos a Peñarol y Mejía armaba la barrera y el tipo tenía un tiro libre. Sinceramente me da un cagazo bárbaro. Y porque le estaba pegando bien, aparte estaba haciendo goles de todos lados, hijo de puta. Pero se pinchó. Después de esos famosos 7 millones de dólares, toda esa movida que hizo Peñarol con él, no sé si sintió la presión, si sintió la mochila, que se pinchó, se pinchó. O sea, es un jugador diferente, te das cuenta. Claro. Es un jugador que agarra la pelota y técnicamente es bueno, pero no es ni sombra a lo que fue la temporada pasada, que para mí fue un plus que tuvo Peñarol, que en esos partidos complicados el tipo aparecía. Pero es un jugador que a tener en cuenta, es un jugador que si vuelve a tener el nivel del año pasado hay que tener mucho cuidado porque es un jugador que sinceramente técnicamente es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, para mí este loco tuvo su mejor año de la carrera o el mejor semestre de la carrera el año pasado en Peñarol, claramente. Hizo goles de todos colores, lo llevó a Peñarol al título seguro. Claro, después estás otro, a mí me pasa que para mí estaba en el debe en los clásicos, sigue estando. Y yo soy muy en mi equipo, los jugadores que más respeto son los que en los clásicos generalmente no fallan. Y en este caso, este tipo, yo entiendo que en Peñarol, en los clásicos, cuando llegan, generalmente no aparece. Baja el rendimiento, no es un tipo que genere cosas, sensaciones en partidos clásicos que decís vos, este te lo va a ganar. Hizo un golazo, sí, es verdad, una vuelta, en un clásico que termina ganando Nacional después en la final del intermedio del año pasado, creo que fue. Hizo un gol de tiro libre, pero después, la verdad es que los clásicos no anduvo. Sí tuvo el mejor igual año el año pasado. No sé si tiro libre o de pelota al movimiento, ¿no fue? No, creo que fue de tiro libre, la colgó en el ángulo. Fue un tiro libre. Pero este año está pinchadísimo este muchacho. Por lo menos hasta ahora. Lo que he visto, quedó marcado, creo que quedó marcado después los. Para mí no vale 7 lucas, ¿no? Los dos penales, vale 7 millones. Los dos penales que erró contra Nacional, que los tiró idénticos. Bueno, fue ese mismo clásico. Hace el gol de tiro libre y después cerra los dos penales. Ahí va. Igual yo creo que la gente de Peñarol se lo perdonó de eso, ¿sabes? Sí. Me parece que se lo perdonó de esos dos penales. Porque ese año hizo tantos goles yo creo que no lo vale. O sea, lo valía, sí. Pero la temporada esta que hizo el año pasado lo valía, pero hoy en día no lo vale. Claro, este año yo estoy viendo un tipo que cuando veo a Peñarol no. La verdad es que no le veo nada que haga que al equipo, no sé, le dé un plus, por decirlo de alguna forma. No lo estoy viendo hace rato aparte, ¿no? Y esperemos que no aparezca tampoco en el final del campeonato. Sí. Pero y mucho menos en los clásicos. Hasta ahora, mucho menos en los clásicos. El mejor año, no, hay que hablar. El mejor año fue el año pasado de su carrera. Yo lo veía en Fénix y me parecía un buen jugador. Me acuerdo que decía vos, hay que traerlo a Nacional. Le pegaba de todos lados, también hacía goles de tiro libre. Jugaba con Carrasco, lo subió Carrasco. Y este año está pinchado. La verdad que no aparece como un tipo que definía los partidos como sí lo hizo en algún momento el año pasado, o en varios, de nivelante. Sí. Vamos con el Diente López. El Diente. ¿Querés empezar vos o empiezo yo? ¿Arranco yo y te la paso? Dale. ¿Te parece? Porque yo con el Diente estuve... Este año tuvimos encontronazos hablando en el sentido de mi opinión. Yo no tuve encontronazos personales con el Diente, que me lo cruzó. Me lo crucé alguna vez, pero no tenemos relación, no tengo vínculo. Claro, ¿qué pasa? Con el Diente es ese tipo que
tiene tremendas condiciones, que para mí es un gran jugador de fútbol, que volvió a Nacional en un momento donde todavía creo que por la edad que tiene cosas para darle, y en algún punto está demostrando en Nacional porque es la calidad de jugador que fue a lo largo de su carrera, porque es un tipo que hace muchos goles, porque es un tipo que es asistidor, porque hoy sigue siendo el máximo goleador de Nacional, si no me equivoco, y Sí. también uno de los mayores asistidores. Y creo que el Diente, a ver, tiene todo para ser un fuera de serie a nivel local, en el sentido de que para marcar un momento en la historia de Nacional. No te estoy diciendo para que te saque campeón de la Libertadores porque es muy difícil, porque la realidad es que no es solamente, no depende solo de un jugador, sino de un equipo, y hoy por hoy, por un tema de presupuesto, evidentemente es muy difícil. Pero claro, así como sé que tiene todas esas condiciones para hacer todo eso, yo le he exigido mucho, y también porque entiendo que en muchos momentos del campeonato lo he visto jugar onda a media máquina, ¿viste? Yo juego así, esta es mi forma, y así me da. En muchos partidos al Diente le ha dado, jugando incluso a media máquina, para hacer goles, para dar un pase de gol. Y claro, y yo en un momento, cuando el Nacional empezó a andar mal, digo, oh, el Diente es uno de los responsables también. Y para mí se cargó una mochila a principio de año, no voy a entrar de vuelta en ese tema, pero sí, con aquello de Baba, se cargó una mochila a él, porque el Nacional dejó por ahí de incorporar a un entrenador que era el que pretendía la lista que había ganado en las elecciones, porque el Diente dijo, no, muchachos, yo me voy si viene Baba. Entonces lo condicionó, eso es una realidad. Entonces está, yo creo que como consecuencia de eso, vos asumís o debés asumir un rol, bueno, de protagonismo. Y ese protagonismo lleva, en mi caso, a exigirle mucho más. Yo creo que igual, a ver, hoy es el goleador de Nacional, como dije recién, y es el tipo que cuando no está, y el otro día, viste lo que era Nacional, no estaba el Diente López, no había un par más, y sí, la verdad es que se siente, es la realidad. Ojalá el Diente jugara enchufado todos los partidos, como lo ha hecho en algunos, donde se lo ve que está, que quiere, que está enchufado, que va, viene, hace un gol y colabora cuando puede con la marca y demás. Pero claro, otra vez se lo hemos visto en esa de, bueno, entra un poco en la laguna, le llamo yo, que igual el Diente, estando en esa laguna, de un momento a otro, te mete una pisada y la pone contra un palo, porque lo ha hecho un montón de veces. Porque creo que en este medio local le da para hacer todo eso que hace, aún jugando a veces a media máquina, por así decirlo. Pero creo que el Diente hoy es una pieza importante en Nacional, sin duda. Yo arrancaría por el final tuyo, de el condicionamiento de elegir a un técnico de acuerdo a las pretensiones de él. Porque ahí te das cuenta, y ahí volvemos a lo que decíamos hoy con respecto a qué considera un jugador que es un club y si sos hincha o no sos hincha, si, qué es lo que prepondera en realidad el jugador a la hora de jugar en un club. Que hoy sacamos un poco la conclusión que es el dinero, que son los contratos y no tanto el club. Creo que ahí quedó un poquito en manifiesto lo del Diente, que eso fue una de las cosas que me marcó y no me gustó, es que pusiera el condicionante de que si venía Baba, en que una decisión de club, una decisión de la directiva, se iba a él. Y ahí no estás poniendo el club por delante, ahí estás poniendo tus condiciones por delante del club. Claro. Y ahí ya te das cuenta que sí, capaz que querés a Nacional, pero no tanto como nosotros los hinchas desearíamos que quisieras a Nacional. Porque si estás poniendo la condición de decir, no, no quiero a tal técnico, quiero a otro, o por lo menos decir, no, no quiero a tal técnico, si lo traen yo me voy, no querés nada Nacional. A ver, si viene un técnico, no te llevas bien, adaptate a las condiciones que ese técnico, si no, calladito la boca te vas. Decís, arreglo, mirá, no, trajeron a este técnico, buenísimo, la decisión de usted, me voy. Ya está. Creo que estuvo el aviso, ahí va, él como que dio el aviso antes, ¿no? Claro. En ese caso claro. de decir, bueno, Sí, sí, no, si y viene, condicionó a Persman en una de las tantas declaraciones, millones de declaraciones que dijo,
dijo que él quería a Jason Viera, lo iba a traer de arranque. Más allá que en lo propagandístico, en plena campaña, dijo que quería traer a Baba, Sí. pero después tampoco, no sé qué pasó con Jason Viera, que no lo trajo tampoco. No sé si también el Diente tenía algún problema con No, Jason no, no, en Viera. ese caso creo que ahí el diente nada que ver, sino que me parece que ahí ya hubo una decisión medio por mayoría, en realidad, de la De la directiva directiva. de que se quedara Lazarte. Ahí me parece que entró el punto este de decir, bueno, Pero ya ahí, en esa actitud del Diente, a mí ya no me gustó. Y después, si vamos estrictamente a lo futbolístico, sí, para mí es un jugador de Serie A, o sea, es un clase A seguro, seguro. Yo lo reaccioné cuando recién volvió a Nacional, en los goles que tuvo, claro, las dos eso etapas sí, que estuvo en Nacional. Para mí es un jugadorazo. El tema es que yo lo que veo ahora con él en la actualidad es que no tiene la velocidad de antes, que podía jugar como extremo perfectamente. claro, Sigue teniendo la técnica, obviamente, esa zurda que se ve poco acá hoy en la actualidad en Uruguay, pero no tampoco es un 9, es un media punta y yo creo que rompe los esquemas muchas veces de Peirano o de cualquier técnico que haya, que le pasaba también a Lazarte, cuando lo sí, ponía a Erazo lo ponía a él y si no ponía a Erazo lo ponía a él y él no le daba las prestaciones que le daba a Erazo. Lo mismo le pasa ahora con, obviamente, Maxi Gómez ya es incuestionable, Maxi Gómez es el 9 nacional, claro, y a veces le cuesta colocar al Diente, más allá de que sigue haciendo goles, más allá de que sigue siendo un jugador que puede ser determinante en cualquier momento del partido, pero a la hora de conformar un esquema, y más como lo venía trabajando Peirano, le rompe un poco la figura táctica porque creo que la figura táctica de Peirano tendría que ser la clásica 3 arriba, o sea, un 9 de área y dos extremos, dos rápidos que te lleguen rápido, que le alimenten la pelota al delantero, en este caso Maxi Gómez. Pero claro, ahí está el Diente. Y el Diente ha tomado un cierto protagonismo un poquito más retraído, asistiendo más en muchos partidos, ha sido más asistidor que sí, goleador. Y no le queda mal eso tampoco. El tema es que no le da el físico tampoco para claro. estar permanentemente cubriendo y ayudando a los volantes, porque queda como un jugador suelto que en realidad no te puede colaborar mucho en la marca tampoco. Sí, Y ahí está, ahí hay yo como que tengo un sabor agridulce con el Diente. Es un jugador que si a mí a priori me lo nombrás y lo quiero adentro del once titular. Ahora, claro. después cuando te pones a formar la figura táctica y se te dificulta dónde colocarlo, dónde ponerlo. Porque perdés un volante si lo pones a él. Bueno, cuando juega con Lodeiro, que al principio el miedo era que eran Que todos se jugadores, pisara. Sí, sí, y sí. jugadores muy lentos Tipos aparte, ¿no? De lentos. que no, pero se complementaron Claro, bien tampoco además Maxi Gómez no es que sea un tipo que se caracterice por ser por rápido. ser rápido Yo decía también. mucho eso también en un momento. Hoy, por ejemplo, igual Lodeiro me está sorprendiendo lo que está, No, el despliegue el desgaste que físico, está sí, el haciendo. despliegue físico que tiene. Se lo ve bien desde ese Yo leí lugar. para adelante a Lodeiro, ojo. Fabra, o sea, Yo leí ahí. para adelante. Me cayeron cuando Sí, yo hice la reacción de la entrevista que él pedía volver a Nacional. Muchos me cayeron, que no, que ya tiene 36 años. Yo le tenía mucha fe, había visto algunos partidos en Estados Unidos que físicamente estaba bien, pero obviamente no es lo mismo volver a la competición del fútbol uruguayo. Pero mucho lo que pasa es que hay mucho resquemor con Lodeiro de cómo se fue y de que en realidad no volvió en el momento no, y sobre pleno. todo, ahí va, el cómo se fue, ¿verdad? Aunque creo que eso la gente de Nacional en algún punto, no sé si que se lo perdonó, pero terminó pasando, pasan los años, ¿viste? Y eso, ese dolor empieza a mermar y después querés que el jugador de fútbol te dé adentro de la cancha lo que uno espera, ganar clásico, ganar campeonato. Y me Claro. parece que Lodeiro lo que pasó antes que llegara a Nacional fue que al haber rechazado en tantas oportunidades volver al club en momentos donde todavía era más joven, Vigente, por así claro. Más decirlo, vigente, claro. estaba más vigente, llegó un punto que dijeron, bueno, la gente dijo, oh. Y yo la verdad también te digo, a ver, yo creo que igual todavía Lodeiro tiene que seguir demostrando, pero la realidad es que hoy, en este presente, está jugando a un nivel que es titular en Sí, Nacional. sí, sí, sí. Es una realidad eso. Pero digo,
yendo al punto de vuelta de Lodeiro, me parece que yo incluso decía vos, pero este tipo ya tiene 37, creo que tiene Lodeiro, no sé cuánto tiene, 36. pero. Digo, en un momento dije, bueno, ¿querés venir? Está bien, vení por las condiciones honestas. Bueno, de hecho terminó volviendo así. Y no pretendas ser titular desde el primer día ni nada. O sea, ganátelo. Y bueno, la verdad es que hoy yo creo que Lodeiro, ahora que hablamos de él, se terminó ganando la titularidad, por lo menos de momento, en Nacional. Pero a mí, yo la verdad no tenía esa expectativa. Así que en ese caso, Sí, Fabro sí. la vio. A mí me cayeron con todo, pero bueno, hoy está resultando. Está No, bien. aparte creo que también hay que sumarle un porotito más de que vino con uno de los salarios más bajos, ¿no? Sí, claro, bueno. Vino Terminó arreglando ahí. vino a transpirar la camiseta, ¿no? Que eso es lo que hablamos también del tema de los jugadores hinchas de su club, o por lo menos tuvo esa delicadeza de venir con un salario bajo y hoy en la cancha es uno de los que Sí. deja todo ahí. Hoy es de verdad que está jugando como para seguir siendo titular, sin duda.